Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre los homenajes dentro y fuera de Cuba al líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz en el aniversario 98 de su natalicio. Destacaremos la llegada a La Habana de la delegación de atletas olímpicos que representó al país en la cita de París 2024 y le contaremos sobre una sala de neonatología que se destaca por la atención a la madre y los infantes. Quédese con nosotros, ya comenzamos. La memoria y el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, fueron recordados esta semana dentro y fuera del país con motivo del 98 aniversario de su natalicio, conmemorado el pasado 13 de agosto. En estos tiempos tan difíciles, mantener vivo y eterno el pensamiento del comandante en jefe será el mayor monumento que le podamos cimentar, subraya un mensaje del sitio Presidencia Cuba en su cuenta de X. Mientras la Cancillería cubana destacó que su ejemplo trascendió fronteras y generaciones, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad, agregó el mensaje en X. El carácter humanista de Fidel Castro fue esencia del homenaje que la compañía infantil La Colmenita y artistas de Cuba tributaron por el cumpleaños 98 del histórico líder revolucionario en presencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La velada cultural Buenos Días Fidel tuvo lugar esta tarde en la capitalina Sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y asistieron también otros altos cargos del Partido Comunista y el gobierno de la isla. Obras de relevantes bardos del patio como el poeta nacional Nicolás Guillén, interpretados por los niños de la reconocida compañía artística, devinieron motivo para el homenaje al paladín del triunfo revolucionario en la isla en enero de 1959. En Santiago de Cuba, desde las primeras horas del día 13 de agosto, se acudió al cementerio Santa Ifigenia para rendir homenaje al comandante en jefe Fidel Castro. Acompañados por sus principales dirigentes, los hijos de la heroica ciudad, junto a cubanos de otras provincias agradecidos por la obra y el legado de Fidel, depositaron flores ante la piedra de granito de casi 3 metros de altura y 46 toneladas de peso, donde reposan las cenizas del máximo líder de la Revolución Cubana. En diversas partes del mundo se rindió homenaje a Fidel. Miembros de la misión diplomática de Cuba en Rusia y amigos de la solidaridad homenajearon en Moscú al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en su 98 cumpleaños. Hasta el monumento erigido en 2022 en honor al comandante en jefe en el distrito moscovita de Sokol, llegaron representantes del Partido Comunista Ruso, de la Sociedad Amistad Rusia-Cuba, de la Fundación Fidel Castro y veteranos de la crisis de los misiles. Mientras, en Nicaragua, se conmemoró este 13 de agosto los aniversarios 98 y 94 de los natalicios del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Tomás Borge. Expertos, académicos, diplomáticos y científicos de China y Cuba rememoraron los aportes al líder histórico Fidel Castro a la cooperación bilateral en biotecnología. La impronta del pensamiento y la obra de Fidel Castro en las imperecederas relaciones de hermandad entre Cuba y Vietnam fue exaltada este 13 de agosto en Hanoi. Precursor de la apertura de la primera y única embajada de la selva del sur de Vietnam durante la guerra contra el invasor estadounidense, el comandante en jefe expresó siempre su admiración por la gesta independentista vietnamita y de modo especial por su adalid, el presidente Ho Chi Minh. A propósito, le comento que Santiago de Cuba sigue siendo baluarte y símbolo de la causa revolucionaria. Fue esta ciudad la que marcaría la vida del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, desde su paso por el entorno del Tibolí hasta su formación cultural y sus luchas en la Sierra Maestra. Se confirma el estrecho vínculo entre el comandante en jefe y la ciudad héroe. La periodista Dailín Herrera Bayar nos amplía en la siguiente historia. En una de las barriadas más tradicionales de Santiago de Cuba, el Tibolí, vivió un niño que cambiaría el destino de la nación cubana. Él llegó a esta casa a la tierna edad de 6 años. No era una ciudad cualquiera, ni era un barrio cualquiera. Era la ciudad cargada de una enorme tradición de luchas, de rebeldías, de una tradición cultural. Un barrio que es el Tibolí, que es depositario también de tradiciones, de valores culturales. Desde esta casa, desde este barrio, donde, como dice el hermoso poema de Waldo Leiva, siempre se ve el mar, aquí recibió la influencia de todo ese acumulado cultural y de tradiciones que lo circundaban.
La geografía de una ciudad abierta al mar, su gente, sus héroes y luchas, marcaron la vida de Fidel Alejandro Castro Ruz. Cerca estaba el Instituto de Segunda Enseñanza. Fue testigo aquí, siendo muy niño, de las luchas de los estudiantes en los últimos meses de la dictadura de Gerardo Machado y las luchas cotidianas de los estudiantes por sus demandas gremiales y políticas también. Recibía también en la lucha esa contra Machado todos los símbolos y signos de la lucha insurreccional. Por las noches sonaban cerca las bombas, o sea, veía cerca también los indicios de la represión contra el pueblo. O sea, que toda esa tradición le fue entrando de alguna manera cuando vivió en esta casa, luego en sus primeros estudios en el Colegio La Salle, en el Colegio Dolores. Todo eso fue formando el carácter del niño que ya se va formando un carácter rebelde. El joven originario de Virán, Holguín, fortalece su pensamiento político con dos afluentes fundamentales como guía. Fidel sin duda es el césped de su generación. El pensamiento de Fidel tiene dos afluentes fundamentales. El primero es sin duda la historia de Cuba, teniendo como centro a Martí, otras lecturas, sobre todo con el marxismo, cuando lee las obras de Marx, las obras de Lenin, sobre todo El Estado y la Revolución en el caso de Lenin, las obras más de carácter más político de Carlos Marx, el 18 Brumario, también El Capital. O sea, todo ese pensamiento marxista va conformando la arquitectura ideológica del joven líder revolucionario. Fidel siempre estuvo conectado a Santiago de varias maneras. Fue la ciudad clandestina, el teatro de operaciones de la lucha insurreccional y la del triunfo definitivo de enero de 1959. Durante toda la insurrección va a tener como centro la ciudad de Santiago de Cuba. Es decir, tomar Santiago de Cuba, tomar la ciudad y a partir de aquí expandirse. Esa estrategia insurreccional de Fidel va a sufrir, por supuesto, cambios, va a sufrir variaciones en dependencia de las circunstancias como se van desarrollando durante todos esos años de lucha. El líder histórico de la Revolución Cubana admiró al pueblo santiaguero por el respaldo constante, la confianza, sus raíces de lucha que sumaron a jóvenes de la Entereza, de Vilma, Frank, Raúl Pujols, Renato Guitar y otros tantos que lucharon por la libertad innegociable de Cuba. Tiene muy en cuenta las tradiciones de lucha de este pueblo, del pueblo santiaguero en particular y del oriental en general. Eso lo piensa en el Moncada, eso también lo está considerando cuando el desembarco del Yate Granma, eso lo está considerando cuando planea la Operación Santiago, que es tomar la ciudad de Santiago de Cuba ya en los últimos días de diciembre de 1958, y tiene que ver con algo que él dijo también en los días del Moncada, que él decía que en esta tierra, en esta ciudad en particular, todavía se respiran los aires de la epopeya gloriosa, y todos los amaneceres parece que van a ser los días de Yara o de baile. En los hijos de la ciudad héroe de la República de Cuba y Orden Antonio Maceo, está permanente la enseñanza de Fidel, el comandante, el líder, el símbolo de una ciudad y un país que nos inculcó a no claudicar en la contienda. Otra cosa que enseña Fidel es a contar y confiar siempre en el pueblo, que todas las batallas tienen que darse con el pueblo, teniendo como protagonista al pueblo. Y yo creo que esas son invitaciones permanentes de Fidel y hacen que Fidel no sea para nada, repito, algo del pasado, sino que Fidel sigue naciendo. Fidel, como aquel 13 de agosto, Fidel sigue siendo, como mismo se dijo el Che, Fidel sigue siendo un eterno nacedor. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí, Robier Mesa y Dailin Herrera Vallar, Cuba Visión Internacional. Como parte de las celebraciones desarrolladas en la capital cubana por el Día Mundial de la Juventud, se presentó en el Centro Fidel Castro un libro dedicado a las nuevas generaciones de cubanos. Bajo la autoría de Juniel Lavacena y Keila Rosa Esteves, Palabras que Inspiran es una compilación de frases del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro, el general de ejército Raúl Castro y el actual presidente Miguel Díaz-Canel, quien además estuvo presente en el encuentro. Según sus autores, este ejemplar puede servir de base bibliográfica para evidenciar la trascendencia y continuidad de la Revolución Cubana. El miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, recibió al primer ministro de Tanzania, Kassim Majaliwa, quien realiza su tercera visita a la mayor de las Antillas. El encuentro fue propicio para ratificar las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre ambas naciones, justamente en el aniversario 62 del inicio de los vínculos mutuos y el 98 cumpleaños del líder histórico de la Revolución.
A través de la red social X, el canciller de la República, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció enérgicamente nuevo crimen de lesa humanidad de Israel en Gaza, tras ataque a una escuela que servía como refugio a cientos de civiles. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba publicó una nota donde esclarecía falsas noticias circuladas por medios extranjeros sobre supuesto apoyo de profesionales del área de la comunicación y ciencias de la información cubanos para apoyar las pasadas elecciones en Venezuela. De vuelta a casa, la delegación cubana a los Juegos Olímpicos fueron agasajados en varias avenidas de la capital cubana, La Habana. El recorrido culminó con una gran fiesta en la piragua muy cerca del Malecón Habanero. Nuestra colega Esther Lilian González tiene los detalles. Desde la hora dorada empezó a engalanarse la ciudad. El pentacampeón rompía la cotidianidad de la conocida rotonda de la ciudad deportiva y convocaba. Un orgullo recibir a ese pentacampeón original de Herradura, de Pinar del Río, de Cuba y para el mundo. Ese es nuestro Mijaíl. A lo largo de la historia del país siempre se ha hecho un esfuerzo muy grande, no solo con el deporte, sino con otras esferas de la sociedad. Y Cuba siempre ha superado los obstáculos y ha logrado salir adelante. Esta vez no ha sido la excepción, a pesar de la situación difícil económica que se está viviendo con las sanciones de Estados Unidos, con el fortalecimiento de la persecución financiera de Cuba a nivel internacional, de tratar de cercarla, de tratar de aislarla, y sin embargo nosotros, como siempre, salimos adelante y demostramos que podemos, que es lo que siempre hemos hecho. Creo que hay muchos motivos para celebrar. En primer lugar, Cuba conserva una posición, yo creo que muy meritoria en el área, el segundo lugar en América Latina, y resaltar también, o sea, más allá del reconocimiento colectivo, resaltar también algunos logros individuales que han sido muy sobresalientes. Mijaíl, por supuesto, con esas 5 medallas olímpicas consecutivas, que es algo inconmensurable, además del orgullo de haberlo tenido ahí representando a la región de todas las Américas. Tener un deportista cubano en esa posición para nosotros fue, por supuesto, un orgullo muy grande. Creo que también la pelea de Erislandi, que fue muy convincente, en una pelea que se vaticinaba muy difícil porque era contra el francés anfitrión y que tenía también grandes papeletas para alzarse con el título de oro. Estar solamente, ir a unas Olimpiadas, participar en una Olimpiada de por sí, es algo grande, o sea, para un deportista. Yo creo que ese es el fin de cada deportista, ¿no? O sea, la meta que tiene cada deportista planteada en su carrera deportiva. Principalmente a mí me gustó mucho lo de Mijaíl López. Hay que reconocer que actualmente es el mejor deportista que hay en Cuba y también que hay en el mundo. Es verdad que eso me dejó frío porque yo no me esperaba que ese hombre después, con la edad que tiene, a pesar de todas las cosas, las dificultades de nosotros, imagínate tú, el calor, todo, ese hombre haya ganado una medalla de oro. Verdad que nosotros los cubanos somos los mejores, ¿verdad? Al paso de los atletas por la avenida Rancho Boyero, la avenida 26 y 23 hasta la Piragua, los habaneros en representación del pueblo de Cuba mostraron su afecto y reconocimiento. El pentacampeón y orgullo del deporte cubano, Mijaíl López, agradeció la confianza de un pueblo que siempre lo ha amado y recordó en sus palabras al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el aniversario 98 de su natalicio. Es una noche muy especial y con el permiso de nuestro presidente Hitler, que yo le dije que mi corazón no daba para leer un comunicado, mi corazón da para decirle las palabras que siento por mi país, por mi pueblo, por mi gente que me ama. Ya estamos en casa todos los deportistas, los que fuimos por una sola misión, que es luchar por nuestros medales, por nuestras medallas, por reafirmar que somos los mejores del mundo. Antes de hacer otra cosa más larga, solamente quiero esta noche especial hacer un higo, una cosa muy especial en nombre de todos los cubanos, los que aman, los que siguen siendo cubanos. Estamos a 2 o 3 minutos de un cumpleaños que es muy especial de nuestro comandante invicto Fidel Castro Ruz. Cuba le hizo la reverencia.
El gigante de 6.8 pies, nacido en el poblado de Herradura, en el municipio pinareño de Consolación del Sur, es historia viva, es leyenda. Y usted y yo estuvimos allí para verlo y contarlo. Elpidio Valdés, como personaje de la popular caricatura creada por Juan Padrón, nació el 14 de agosto de 1970 como una historieta para niños en la revista Pionero. A este ícono de la gráfica y del cine cubano dedicamos nuestro comentario gráfico. El conocido Mambí, que ya cumple 54 años, forma parte de un colectivo de bandos diferentes que simbolizan los polos protagonistas de la historia de Cuba en la segunda mitad del siglo XIX. Su creador, Juan Padrón, se graduó de la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana en 1978 y desde 1973 trabajó en los estudios de animación ICAIC. Padrón conformó el nombre del personaje de dos elementos históricos que tienen relevancia para la isla: de las cartas a Elpidio, escritas por Félix Varela y Morales, y el apellido del personaje protagónico de la novela costumbrista Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde. Juan Padrón desempeñó diversas funciones como parte de su quehacer artístico, que incluye la historieta y el cine. En 1963 inicia su carrera artística como humorista en el semanario Mella. Publica historietas y chistes en los suplementos El Sable, La Chicharra y DDT del periódico Juventud Rebelde, donde crea las series Vampiros, Zoológico, Comegenes, entre otros. Esta semana, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, saludó el 58 cumpleaños del personaje animado, Elpidio Valdés. En su cuenta en X, el mandatario escribió: abro las redes y veo que hoy celebramos el 54 cumpleaños de Elpidio Valdés, coronel del Ejército Libertador con el que muchas generaciones hemos crecido. Novio de María Silvia, jinete de Palmiche, valiente Mambí con el que tantas veces gritamos ¡Viva Cuba Libre! Elpidio es Cuba. Decenas de organizaciones legales y más de 200 abogados y académicos del mundo exigieron al gobierno de Estados Unidos poner fin a las sanciones económicas que constituyen un castigo para los cubanos. Los especialistas en leyes argumentaron que estas sanciones desencadenan crisis económicas, obstaculizan el acceso a bienes esenciales como alimentos, combustibles y medicamentos, y aumentan además la pobreza, el hambre, las enfermedades e incluso la tasa de mortalidad. El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granada, informó a través de sus redes sociales que ya se encuentra activa eVisa Cuba, la nueva plataforma de visado electrónico que agiliza y simplifica los procesos de solicitud y gestión de visas de forma segura. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta iniciativa busca fortalecer la seguridad y eficacia en todas las etapas del proceso de visado para el turismo, desde la solicitud inicial hasta el control de fronteras. Con eVisa, Cuba avanza hacia la implementación de un sistema consular más moderno y adaptado a las necesidades actuales. Una delegación del Comité Municipal de Beijing, China, visitó el Centro de Inmunología Molecular con el objetivo de conocer los vínculos de cooperación biotecnológica de esta empresa con el gigante asiático. Los visitantes centraron su atención en los productos para la inmunoterapia del cáncer y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. El encuentro además evidenció las excelentes relaciones de cooperación existentes entre Cuba y Beijing. El próximo 18 de agosto iniciará la edición 16 del Festival Internacional La Ruta de la Rumba, con un recorrido cultural desde el oriente y hasta el occidente del país convocado por Timbalaye, promotor internacional de la cultura cubana. Este evento se inserta en el programa por sus 25 años de fundación. Timbalaye llegará a las diferentes provincias del país de forma presencial y virtual y estará a cargo del cierre del verano el 31 de agosto. Santi Espíritus ha sido uno de los territorios con positivos indicadores en el programa de atención materno-infantil durante los últimos 5 años. De hecho, en lo que va de 2024 no se registran muertes maternas ni de menores de 1 año en las serranías espirituanas. Son resultados loables que tienen mucho que ver con la labor del Servicio de Neonatología del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. El talento y la entrega de su personal son decisivos para salvar la vida de pacientes con menos de 28 días de nacidos. Abdiel Bermúdez visitó la unidad de cuidados intensivos neonatales de esa provincia central de Cuba y nos cuenta más en este reporte. Ángela Beatriz cuida de cada infante con una devoción meticulosa. Aún es residente de neonatología, pero ha ido aprendiendo paso a paso el flujo de trabajo en este lugar.
sobre todo en cuanto a todos los procederes que se les realizan a estos recién nacidos, sobre todo estos que son bien pequeñitos, este mismo que pesa 1 kilo, sobre todo en cuanto a manipularlo, la alimentación, los procederes que se le hacen en caso que haya que ventilarlo. Cuentan que fue este el servicio pionero en Cuba en apelar a la ultrasonografía en el neonato crítico, una alternativa diagnóstica adicional que favorece la atención en las unidades de cuidados intensivos. La ultrasonografía se utiliza como el 5.º elemento del examen físico. Es decir, que lo que estamos acostumbrados es la inspección, la palpación, la ocultación y la percusión, y también la ultrasonografía. Es como que no trabajar a ciega, es ver el cuerpo desde adentro. Edemas pulmonares, bronconeumonías congénitas, hemorragias, hipoxias y trastornos de la transición durante las primeras 6 horas de vida extrauterina están entre las patologías más comunes atendidas en esta unidad de referencia del Hospital General Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus, que tiene bien ganada la condición que reconoce esta placa. Está demostrado que los niños, teniendo el apoyo incondicional de su mamá, los ayuda a recuperar. Eso mejora tanto o más que a veces el propio tratamiento que se le ponen, ¿no? Solamente por identificar a su mamá por la voz y el olor, le hace sentir mejor en su estado de gravedad o estado crítico. Y al final, ¿qué hacemos? Acortar la distancia en el hospital y lograr su alta precoz con buena calidad de vida. Eso bien lo sabe Arisleidis, la madre del pequeño Dayan. Cada mañana ella llega hasta aquí para interactuar con su hijo. Es difícil saber de que lo tienes grave, pero cuando uno entra te lo cambian como si fuera su hijo, le dan la lechita, si tienen hambre. Es increíble cómo lo tratan. Otro tanto ocurre en el cubículo de piel a piel, donde las llamadas madres canguro asumen un método que da buenos resultados. El niño nació de 34 semanas porque me dio una preeclampsia, entonces bajaba mucho de peso. Después cuando empezó a subir, que me trajeron para aquí para canguro, el cangureo sí me ha resultado porque el niño se ha aumentado mucho de peso. Sí, sí funciona. Desde que lo tengo así ha mejorado sus movimientos. Además sentimos una conexión muy fuerte uno con el otro. ¿Loca por salir de aquí? Ay, sí, pero con mi bebé bien. Que los infantes nazcan antes de tiempo o que presenten un crecimiento intrauterino retardado es una preocupación constante para estos profesionales. Se han convertido en estadísticos, en evaluar cómo se comportan los nacimientos, cuáles son las complicaciones que tienen los neonatos que atendemos acá en el servicio, y eso los ha hecho a ellos ir a ese nivel científico y estar constantemente superándose. Todo el mundo necesita de nosotros y nosotros de ellos también, la auxiliar general, el de rayos X, el de laboratorio, el médico que viene a consultar a los chiquitos, a los nenes que nosotros tenemos acá. Si un resultado pesó en la selección de Santi Espíritus como sede del 26 de julio, fueron los indicadores del programa de atención materna infantil. La provincia registró al cierre del primer semestre de 2024 una tasa de mortalidad infantil de 3,1 por cada 1.000 nacidos vivos, la más baja del país, y este servicio reflejó 1,7. Otros datos significativos dan cuenta de un 98,6% de supervivencia para el paciente grave y un 95,4% para el paciente ventilado. Pero los especialistas advierten que no solo los números importan. Porque todo lo que se hace es buscando que la calidad de la atención es la menor cantidad de complicaciones, la menor cantidad de secuelas. No tan solo el número de los que nacieron vivos, sino la calidad de la atención y la calidad de vida de ese paciente después. A veces, sin embargo, el talento y la entrega no son suficientes. Cuando eso ocurre, hay un silencio triste que golpea muy adentro en esta sala. ¿Y se llora? Por supuesto, se llora mucho, a veces con lágrimas, a veces sin lágrimas, pero se llora porque se siente el esfuerzo que se hizo y al final no logra el objetivo, que es salvar al bebé. Por suerte, los resultados del servicio hablan de una supervivencia además del 98%, en casi 13 años, o sea, hay una estabilidad en los resultados. ¿Tú todavía no eres mamá? No, todavía no soy mamá, a veces me da un poco de miedo, pero bueno, siempre pensar que el trabajo que nosotros hacemos aquí, y en el caso de que nadie quiere que pase lo peor, pero en el caso de que padezca o nazca pretérmino, siempre va a estar en las mejores manos. Esa certeza define el día a día de todo el personal de neonatología y el agradecimiento viaja en fotos hasta este collage que cuelga de la pared como prueba de todas las batallas que han sido ganadas aquí a favor de la vida. Y nos despedimos con imágenes y músicas que nos trasladan hacia la ciudad de Baracoa, en el oriente del país.
El toponímico de Baracoa es de origen arhuaco y significa existencia de mar. Hoy muchos la llaman la ciudad paisaje, la ciudad de las lluvias, la ciudad de las montañas y la ciudad de las aguas. Los principales productos de la región son el coco, el cacao y el café, aunque desde finales de la década del 90 del pasado siglo, el turismo se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingreso debido a su extraordinaria belleza. La ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1511 con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa por el conquistador español Diego Velázquez, que ostentaba entonces el título de adelantado. Es el más antiguo asentamiento de la isla después de la llegada de los colonizadores españoles y de ahí debe su nombre de Ciudad Primada. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos vemos la próxima semana.